Hola chicos, ¿cómo estamos? Esperemos que estemos bien. Y bueno, hoy es el último tema que vamos a tratar, que va a consistir en consumismo, urbanismo e industrialización, con todos los temas subsecuentes que tienen ahí. Ok, vamos a comenzar para ver lo que sería, en qué consiste esta circunstancia. Bueno, primero que nada vamos a hablar acerca un poquito de lo que sería la urbanización. Cuando nosotros tenemos la necesidad de vivir, sale que la sociedad humana ya empieza a formarse y lo primero que hace es que transforma el medio ambiente. La especie humana es la única especie que tiene la capacidad de transformar su medio ambiente. A diferencia de otras especies, nosotros no nos adaptamos ya para el ambiente que tenemos, sino lo que hacemos es adaptar el ambiente a nuestras necesidades. Y una de las cosas es proveernos de una casa. Y por lo consiguiente, esta casa normalmente no va a estar aislada, sino va a ser una casa que va a tener precisamente grandes necesidades. Una de ellas es precisamente la de tener agua, tener drenaje, ¿sale? Y varios servicios ahí que vamos a hablar. Bueno, que van a estar incorporados. Dependiendo de la población en la que estemos, vamos a tener, digamos, que un ambiente rural o un ambiente de ciudad. Esto significa una gran diferencia en la urbanización, ¿sale? El problema de esto es que, bueno, básicamente ya somos tantos que una población pequeña ya no alcanza, además de la gran necesidad de buscar recursos a lo que le llamamos el trabajo, y buscar ese trabajo normalmente es en una zona industrial, en una zona donde está la fuente de trabajo. Eso porque es un problema, ay Dios, porque tenemos un sistema de producción que se llama capitalismo y este sistema de producción está basado precisamente en la producción de bienes y servicios donde yo voy a utilizarlos para obtener un capital. Pensando nada más en el capital, las personas normalmente lo que hacen es buscar algún mecanismo por el cual generar más ese capital y formar precisamente una explotación no solamente de los recursos, sino también de las mismas personas. Pero bueno, este es un sistema político, ¿no? Pero vamos a hablar más de cómo se producen las cosas. Un sistema de consumismo está basado precisamente en esta circunstancia. Se le crea al, al público, a la persona, a la población, necesidades. Estas necesidades van a estar precisamente ligadas no solamente a la producción de los bienes que requieres, sino además crear bienes imaginarios o bienes que van a estar relacionados con la idea de desarrollarme o de sentirme a gusto conmigo mismo y por lo consiguiente se compran bienes que no se satisfacen las necesidades reales, sino necesidades imaginarias. ¿Cómo se logra esto? Pues cada una de las empresas, cada una de las circunstancias de producción que tenemos, pues necesitan algo que se llama publicidad. Y en base a la publicidad, entonces, desarrollamos precisamente estas necesidades imaginarias que, bueno, bien lo sabemos, que es precisamente utilizar, no sé, por ejemplo, un celular que tenga las más grandes atribuciones o la máxima eh, satisfacción de apps, no sé cómo lo vean ustedes, pero es precisamente
tener lo último en las necesidades imaginarias que nos produce la publicidad. Bueno, ¿esto a qué se va a beneficiar? Pues desde la invención precisamente del capital, también se produjo algo que es la industrialización. La revolución industrial hace que la producción sea en masa y ya esta producción en masa va a requerir una gran explotación de los ecosistemas que se encuentran en la actualidad. Bueno, desde la industrialización, ¿sale? Y esto empieza a fomentar precisamente este manejo de energías que, bueno, en lo que llevamos actualmente, la energía que se consume, pues básicamente son combustibles fósiles, que eso nos da consecuencia de la devastación de los ecosistemas. El consumismo, entonces, obviamente, provoca que la industria genere, se impulse y se generen precisamente nuevos tipos de materiales que van a estar en consecuencia de la propia consumismo, de la propia industrialización. Es una relación ahí bastante cercana. Y, por ejemplo, hace 40 años se utilizaba el consumir los productos que se encontraban en la región. En la actualidad ya queremos venderles no solamente a los vecinos, sino queremos venderles a a todo el mundo, y a todo el mundo significa que tengo que venderle a Japón o venderle a Australia, y entonces mis manzanas pues ya no pueden ser transportadas nada más de una forma simple, sino tengo que empaquetarlas, tengo que vestirlas, ponerlas bonitas, decorarlas, no sé, de alguna manera que sean atractivas, y por lo consiguiente eso genera una gran cantidad de materiales que voy a desperdiciar, a lo que voy a llamar contaminación. ¿Sale? Este tipo de consumo va a estar precisamente mentalizado, metido precisamente por los medios de, de comunicación, ¿sale? Lo que hacemos es normalmente, y más ahorita que estamos encerrados, pues tenemos más este problema, ¿no? Que estamos siendo bombardeados desde hace mucho tiempo con este tipo de anuncios, donde todo lo que hacemos está basado precisamente en cómo vamos a adquirir estos bienes, estas necesidades que tenemos, y eso nos crea precisamente estas falsas necesidades, ¿ok? Bueno, siguiendo con esta idea, pues lo que produce directamente este tipo de producción es lo que llamamos contaminación, ¿sale? ¿Cuántas contaminaciones tenemos? Y bueno, ¿qué es la contaminación? Primero que nada, la contaminación es la incorporación de sustancias, ¿cómo se llama? Energías e incluso mismos seres vivos que van a entrar a un ambiente donde no existía precisamente este tipo de organismos. Entonces, la acumulación, obviamente eso hace que los ciclos ecológicos se detengan, y por lo consiguiente los ciclos no solamente biogeoquímicos, sino también las cadenas alimenticias son interrumpidas, y obviamente eso repercute directamente con nuestros recursos, ¿sale? La explotación y sobreexplotación de los recursos obviamente hace que se canse y se transmite en formas diversas. Normalmente el concepto de contaminante nos basamos o tenemos la idea que es exclusivamente la basura, pero hay muchos factores que van a hacer que algo sea o se vuelva un contaminante. Ok, tomando en cuenta esto, vamos a clasificar en varios tipos de contaminantes, ¿no? Lo que se llama basura,
que tenemos basura doméstica, que es lo que se produce normalmente en el consumo de la población. Tú lo que haces a diario es precisamente consumir algo y fabricas precisamente tipos de desperdicios, ¿sale? Y entonces tenemos desperdicios sólidos, a lo que le llamaremos basura, ¿sí? Y hay algunos desperdicios que vamos a mezclarlos con una fuente acuática, por decirlo de alguna manera, que sería precisamente la formación de las aguas negras. Normalmente cuando tenemos un drenaje, tenemos que desechar líquidos y a veces no usamos nada más líquidos, sino metemos ahí algunos contaminantes más, que sería, por ejemplo, las grasas. Cuando tienes un residuo de tu cocina, sale del sartén, que ya no quieres usar ese aceite porque ya está muy quemado, pues lo metes y lo viertes precisamente al drenaje. Eso obviamente hace que sea todavía más difícil de procesar un agua contaminada. Si nada más fuera con heces fecales, pues ya vimos que las heces fecales, que las deyecciones, la orina, pues es parte del sistema ecológico, entonces eso no tendría problema. El problema son estas grasas, estos materiales que le metemos también al agua negra, a las aguas negras, y una de las cuestiones es precisamente los detergentes. Hay muchos detergentes que son tensoactivos, que tienen un efecto, digamos, menos nocivo, ¿no? A lo que llamamos biodegradable. Un detergente biodegradable contamina el agua, pero tiene un proceso de degradación, digamos que rápido. A diferencia de los grandes detergentes que estamos acostumbrados a usar, porque, por ejemplo, si yo tengo un detergente biodegradable, normalmente este compuesto no hace espuma, hace una espuma muy ligera. Y la mamá, la abuelita, está acostumbrada precisamente a que si no hace espuma, entonces no es un buen detergente, no lava bien. Este detergente no sirve, hijito. Tenemos que cambiarlo. Este no sirve, cómprate uno bueno. Y entonces ahí vienen las cuestiones, ¿no? No podemos hacer un cambio por estas tradiciones que tenemos, esta mentalidad en la cual tenemos que ir modificando para que estos contaminantes o la contaminación que nosotros hacemos no sea tan intensa. Normalmente un detergente lo que hace es evitar la fotosíntesis en el agua, inhibe precisamente a las pequeñas organismos que tienen fotosíntesis, que es el fitoplancton, que son pequeños organismos que realizan la fotosíntesis, no directamente una alga, una planta que conocemos dentro del medio acuático, pero hay precisamente pequeños organismos que van a interferir, que se van a interferir su fotosíntesis y que no puede ser aprovechada. Otra cosa directa que ocurre es que, bueno, los peces directamente son afectados a través de la utilización de estos detergentes en las branquias. No sé si a alguien les ha tocado que alguna ocasión te toque jabón dentro de los ojos. Este ardor que se produce, imagínatelo ahora en tu aparato respiratorio. Eso lo provoca precisamente en los peces y por eso un detergente mata rápidamente a un pobre pececillo porque le irrita, le inflama y le impide respirar a un pez. Entonces realmente lo que hacemos es ahogarlo con este detergente. ¿Ok? Bueno, eso sería directamente lo que se hace en las aguas. Esas dos cosas que acabamos de ver serían las fuentes de contaminación doméstica. La fuente de contaminación agrícola está basada en dos tipos de situaciones, ¿no? La primera es que el hombre en la agricultura descubre mecanismos para evitar que las plantaciones se vuelvan o que se infecten con insectos que no queremos, que se comen y compiten con nosotros por el alimento, y por lo consiguiente encontramos con plaguicidas que matan precisamente este tipo de insectos. También hay plantas que compiten por nuestros cultivos, por el suelo, por los nutrientes del suelo, y entonces
se inventaron herbicidas que matan precisamente estas plantas que compiten contra nuestro maíz o contra la alfalfa, etcétera, etcétera. Y por lo consiguiente, se fumiga y se ponen estos herbicidas para evitar la competencia con los cultivos. Pero también se hace una fertilización del suelo en forma artificial. Afortunadamente, actualmente ya sabemos que esto es nocivo y bueno, se trata de fertilizar actualmente con abonos naturales. Lo que habíamos visto en los cuadros, que es el abono, que es este excremento de animales, que este no afecta directamente a al suelo, a la fertilidad del suelo. Otra cosa que hacemos en la agricultura, en la ganadería, en la producción de estas fuentes, es introducir animales que no existían en ese lugar. La introducción de especies obviamente es nociva porque afecta a las especies nativas, no solamente de animales, sino también de plantas. Llevamos plantas que no eran nativas del lugar y por lo consiguiente estas también afectan al suelo. Estas fuentes de contaminación agrícolas no, se tienen que tomar en cuenta, perdón, pero las más espeluznantes son precisamente las fuentes de contaminación industrial, porque como ya habíamos comentado, la contaminación en la industria es en varios niveles. Contaminamos los tres factores elementales, que sería aire, agua y suelo. ¿Sale? A través precisamente de la utilización de combustibles fósiles, ¿sí? Y los residuos que genera precisamente la industria. Estas fuentes de contaminación se originan precisamente de los residuos que vamos a utilizar, donde básicamente la petroquímica va a ser un factor fundamental porque lamentablemente la utilización de del petróleo no solamente es para la combustión, sino para producir plásticos y derivados de estos plásticos que toman miles de años, cientos de años, para poderse desintegrar. Y entonces, como vimos, en un ciclo ecológico necesitamos precisamente el restablecer precisamente estos medios al ecosistema y por lo consiguiente esto hace que sea sumamente complicado. Los contaminantes en cuanto a la salud más peligrosos son precisamente los que tienen que ver con el, el tiempo en el que van a estar en el medio ambiente. Y entonces tenemos los metales pesados, como mercurio, plomo, cadmio, litio, que se utilizan actualmente para hacer baterías, ¿sale? Este tipo de circunstancias hacen que la Tierra no pueda sustentar la vida, porque obviamente las plantas, que son las primeras que tienen que establecer la colonización de un nuevo ecosistema o de un ecosistema, no pueden sobrevivir por estos contaminantes y por lo consiguiente todo el terreno se consideraría árido o sin vida, ¿sí? Deteriorado y no podríamos tener vida ahí. Además, algunas de las veces cuando las plantas se llegan a adaptar a estos metales, los absorben y obviamente estos niveles pasarían al siguiente, perdón, bueno, los niveles de contaminación pasarían al siguiente sistema, que serían los herbívoros, que morirían o en su caso quedarían afectados con estos materiales como el mercurio y el plomo. Para tener una idea, precisamente una pila tarda más de 1000 años para que se descontamine el lugar donde contaminó. ¿Sí? Una pila como la que usamos normalmente va a durar este tipo de material hasta 1000 años para que pudiéramos volver a utilizar ese suelo. Entonces, este tipo de situaciones de utilización de los materiales, del usar en forma directa los recursos y tirar, desechar
¿sale? Es la teoría del Kleenex. Uso, ¿sale? Y desecho, ¿sale? Y entonces esa circunstancia en la que estamos cayendo hace precisamente que se genere una gran cantidad de contaminantes. ¿Qué se puede hacer respecto a esto? Algunas de las personalidades que mencionan como medio para poder liberarnos de esta circunstancia es cambiar la forma de producción de una forma que llaman sustentable, una sustentabilidad. Y bueno, ¿qué significa la sustentabilidad? La sustentabilidad es buscar el desarrollo a través de la producción de las regiones, de cada una de las regiones, porque son muy diferentes y las poblaciones que viven ahí son muy diferentes. Por lo consiguiente, tenemos que buscar la manera de que los recursos no se pierdan. Normalmente escuchamos la palabra de recursos naturales y dentro de los recursos naturales tenemos los que se agotan y los que no son agotables o que podemos darle un trabajo inteligente, una forma inteligente de trabajarlos. Mencionaba uno de los compañeros en una clase que tuve que era una mentira, una falacia, la sustentabilidad que no era posible. ¿Sí? Algunos decían que era una utopía, es decir, que era una idea bonita, pero que no era realizable. Lamentablemente, este tipo de pensamiento es el que detiene este tipo de desarrollos. Hay que buscar la manera de que la sociedad encuentre la forma de seguir produciendo. Obviamente tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir consumiendo, tenemos que seguir estudiando, tenemos que hacer todo lo que hacemos, pero hay que buscar una manera que sea lo menos perjuiciosa para el ecosistema. Algunos manejan precisamente un urbanismo ecológico, una idea de transformar la ciudad, porque bueno, de todas maneras vamos a estar en ciudades, de todas maneras tenemos que vivir, buscar una forma de encontrar nuestra vivienda, pero de hacerlo de una forma que sea más amigable con el ambiente, no quitar precisamente las plantas que son el sustento, como ya vimos. Si no hay fotosíntesis en el planeta, olvídate, se acaba el sistema, ¿no? Y por lo consiguiente tenemos que mantener este sistema de fotosíntesis muy activo. Hay que buscar algunas formas. Algunos ya saben ¿cómo se llama? Los muros verdes. En el caso del edificio que mostramos aquí, está precisamente bastante eficiente. Y en el caso de abajo, bueno, las casas tipo Hobbit, ¿sale? Ese sería un mecanismo también para seguir teniendo ecosistemas viables, aunque sea un valle, una pradera, pues estamos conviviendo con ella y no interferimos de una manera muy, ¿cómo se dice? Dramática, ¿no? Con el ambiente. No transformamos el ambiente de tal suerte que se vuelva completamente un ambiente artificial. Tratar de buscar un ecosistema mixto, ¿ok? Una explotación sustentable se basa en la rotación. El primero de lo que se hizo fue la rotación de cultivos y esto fue para tratar de buscar que el suelo no se erosionara, es decir, que no se deteriorara los recursos de las sales minerales que son buenas, benéficas para las plantas. Esto se puede extrapolar, por ejemplo, con la tala de árboles. Y sí, alguno me decía, pero es que tardan años, tardan muchos años en que un árbol pueda volverse a cortar. Los tallos se vuelven, ¿cómo se llama? Muy delgaditos por el hecho de que precisamente hay muchos años para que tenga este árbol y tenga un tronco lo suficientemente grande. Pues sí, pero también podremos hacer el hecho de que podemos reutilizar, reusar y reciclar materiales. Y uno de ellos es precisamente la celulosa con lo que hacemos el papel, ¿sale? Dejar de utilizar papel, ¿sale? Utilizar precisamente mecanismos electrónicos, si ya lo estamos usando, pues de una vez los usamos bien, ¿ok?
Entonces, buscar precisamente estas maneras, estos formas de tratar de pasar mi huella ecológica lo menos posible, que mi impacto en el ecosistema sea lo menos influyente, ¿ok? Entonces, la huella ecológica se refiere precisamente a lo que cada persona, cada sociedad, eh, cada sistema de producción hace con los recursos. Y por lo consiguiente, hay personas muy contaminantes, ¿sale? Y que por lo consiguiente manejan recursos, digamos que en forma indiscriminada. El hecho de ir a comprar a un centro comercial y comprar el paquetito con la bolsita esta de material transparente, no me acuerdo, se me fue el celofán o cosas de este tipo que hacen que el producto se vuelva más contaminante y pues en lugar de eso, pues, una bolsa de, ¿cómo se llama? De mandado, ¿sale? Para traerte las manzanas, traerte las verduras, tratar de utilizar los recursos lo más inteligentemente posible. Eso sería una forma de hacerlo sustentable tú mismo, ¿sale? Entonces, bueno, esto sería básicamente lo que estaríamos dando en este tema. Es una cuestión de tipo reflexiva y bueno, aquí estaríamos dando el siguiente actividad, la última actividad, ¿sale? Y con esto eh, trataríamos de estudiar, por fast, estudien para ya su examen y en los próximos días les publico precisamente cuándo sería su examen y espero que estén bien. Nos vemos. Entreguen todo lo que puedan entregar porque ya saben, hasta el día del examen es cerrar precisamente nuestro semestre. ¿Ok? Entonces, cuídense, que estén bien y nos vemos para el próximo semestre. Que estén bien.